vamos a hablar cuento. de... Bueno, nada, de narco. ¿De qué más podemos hablar Sí, claro. en este momento si no es otra cosa de fafafa, narcotráfico, Tremendo lo que política? estamos hablando. ¿Eh? Bueno. No, interesante que haya quedado todo expuesto a algo que Sí. siempre se supo, ¿no? No es algo Claro, siempre nuevo. sí. Quizás la novedad es que... Se confirma. No es que se confirma, sino que la novedad sea que el modelo económico financiero argentino, lo que queda expuesto, y político, es que está... se inyecta liquidez con dólares que viene de narcotráfico. Claro. ¿no? O sea, quizás como esa es la novedad. Claro. Pero bueno, dentro de... Bueno, lo que te decía, ¿no? El nombre de la columna es Delirio y Reforma Postcapitalista. Cómo integrar un mercado de drogas y poner fin al narcomito, ¿no? Al narcomito. Que, también lo narco tiene toda una mitología construida alrededor. Y en este caso, pensando, ¿no? Y bueno, trayendo un poco estos informes que traigo de pensar, ¿no? Propuestas con inteligencia artificial, con la perspectiva astrológica y con la realidad que nos acontece. Bueno, estamos en un momento, incluso, bueno, desde hace 3 años que está terminando un aspecto astrológico, un simbolismo que es el simbolismo de Saturno y Neptuno en el signo de Piscis, ¿no? Y de alguna manera este simbolismo también te permite hablar o pensar la legalización y la formalización del narcotráfico. ¿Por qué? Porque Piscis tiene que ver con las drogas, de alguna manera Saturno tiene que ver con lo legal y los sistemas de regulación, y Neptuno también tiene que ver con el simbolismo de las drogas y de traer de alguna manera, ¿no? En esta combinación Saturno-Neptuno a la realidad regulaciones respecto a cosas que estaban ocultas o que formaban parte de un mito, ¿no? Un tabú. O de un tabú. De un No, tabú. es más mito que tabú. Tabú es más plutoniano, pero podríamos utilizar, si querés, la palabra tabú. Como un tema del que se habla muy poco y con mucho desconocimiento, ¿no? Bueno, un poco sí. A ver, por ejemplo, la clase media que se hace la boluda con el tema, quizás está implicada muchas veces, sobre todo en provincias donde circula el narcotráfico como Salta, en actividades, por ejemplo, vinculada a la construcción, vinculada al mercado inmobiliario, vinculada al turismo, o sea, como un montón de lugares donde se inserta económicamente la clase media que está de alguna manera vinculado, ¿no? A estos flujos de dinero que tienen que ver con el tráfico de drogas, ¿no? Claro. Porque siempre se termina pensando en la villa, Sí. el turro que vende, los pibes, ¿no? En la esquina drogándose, pero no en cómo se insertan, ¿no? Otros sectores sociales dentro de este gran mercado, ¿no? Bueno, en términos, si uno piensa estos simbolismos vinculados a las políticas de drogas, ¿no? En general, y lo que dicen los astrólogos es cuando pasa Saturno por Piscis, aparecen, ¿no? Situaciones que están vinculadas a la regulación de drogas, ¿no? O emergen temas vinculados a la utilización de droga o de sustancia, como por ejemplo, en los últimos 3 años se puso de moda los hongos. Sí. ¿No? Todo lo que tiene que ver Sí. con incluso, ¿no? Terapias de salud mental Sí. vinculadas a los hongos, Sí. ¿no? En el tránsito anterior, hace 30 años, se empezó a trabajar lo que después, bueno, terminó siendo, no sé, en países como Uruguay, donde se termina regulando la utilización de la marihuana y del cannabis, ¿no? Sí. O sea, siempre que se dan estos simbolismos, que solamente que acá se da la particularidad de que se juntan estos dos simbolismos de Neptuno y Saturno, que da de alguna manera un marco para derribar esta cuestión del mito y regularizar y legalizar o traerlo dentro del sistema algo, ¿no? Que hasta el momento es como mitológico, ¿no? Toda esta construcción que hay en torno a las drogas, ¿no? Y también de alguna manera como esta discusión moral vinculada a las drogas, ¿no? O sea, como la posibilidad de pensar y de abordar desde otra perspectiva, ¿no? Política, la cuestión moral, la cuestión ética, ¿no? Y de alguna manera lo que también se genera en estos momentos es, no aparece como una era política, de alguna manera, donde estos tabúes se legislan. La prostitución, las drogas, la inteligencia artificial, la biotecnología, bueno, todo lo que está pasando hoy con la biotecnología, no sé, se me ocurre una de las últimas noticias que ciertas investigaciones terminaron de erradicar la cuestión genética vinculada al síndrome de Down, ¿no? Y toda la discusión que hay en torno a esa capacidad que tiene hoy la ciencia
de erradicar algo que, bueno, hoy nosotros en nuestras políticas de discapacidad y de entender las discapacidades de forma inclusiva, bueno, te empieza, ¿no?, a hacer un montón de planteos y cuestionamientos vinculados a las personas con síndrome de Down. Totalmente. Con esto nuevo que está emergiendo en la posibilidad de curar o de evitar que, pues, todo entre comillas, porque, bueno, son análisis que en algún momento se hicieron pensando desde la inclusión y que hoy, bueno, hay una pregunta moral sobre qué pasa, ¿no?, con estos avances. Sí. No, bueno, ya nació la primera criatura inseminada por inteligencia artificial. Bueno, Ya nació, o sea, listo, ya está. Eso. No te hace falta. No hace falta. No hace falta. Muerte al macho. Claro. Muerte al macho. La verdadera muerte al macho. Estaba viendo el otro día unos videitos donde, nada, viste, como, bueno, que también aparece mucho esto, sí. Si vos consumís, ¿no?, como temas esotéricos, obviamente tu algoritmo te empieza a dar como mucha información Claro, sí, de sí, gente claro, hablando claro. de esto. Y hay, bueno, todo unas líneas, ¿no?, de abordaje y de planteos que están haciendo vinculado a lo biológico de la concepción y de la reproducción y a lo esotérico, ¿no?, explicando cómo nada, de que entra el pene en la vagina de la mujer, qué es lo que está pasando esotéricamente, Claro, y por qué la reproducción contra el aborto, ¿no?, y la cuestión del alma que aparece y se encarna, y hay videos que muestran cómo el óvulo cuando se fecunda le sale una luz. Sí. Bueno, nada, es toda una construcción también que va de la mano de esto, ¿no?, construyendo, ¿no?, estos discursos morales y que, bueno, después terminan muchas veces en regulaciones. Bueno, lo narco como mito, como esta mitología de lo narco, ¿no?, empieza en los 80s, donde el narcotráfico era de alguna manera mucho más que un delito, ¿no? Era una narrativa de movilidad social y de poder alternativo. Y si vamos a las plataformas de entretenimiento, ¿no?, la cultura narco está en todos lados, ¿no? Scorsese se hizo multimillonario contando historias de los inmigrantes italianos en Nueva York y cómo empezaban a manejar. Pero bueno, pero todavía generaba ese resquemor y te daba premio porque era como lo breakthrough. Entonces estás hablando de lo que no se habla. Y bueno, no sé, con la serie Narco y todas las nuevas series que empiezan a aparecer, telenovelas. ¿no? Bueno, te construye todo esto y también de alguna manera es como decir, bueno, cómo salir de ese mito pensándolo desde refundarlo, esta situación del tráfico de drogas desde el marco legal. Bueno, se pone de moda en los 70s y en los 80s, ¿no? Ahí tiene todo obviamente una estética que si querés está pensado, ¿no?, desde los carteles, el narco lifestyle, en música, artes, telenovelas, Pablo Escobar, el cartel de Medellín, en los 80s la cultura hip hop, la cocaína y el crack, el ascenso social rápido, la moda narco se integra en las redes sociales, música. Bueno, el lobo de Wall Street te muestra también cómo el mundo financiero también era gran consumidor de la. Forma parte de esta idea de lo narco como, de alguna manera, el emprendimiento extremo, el riesgo, la movilidad social, la visibilidad, aunque siempre está el trasfondo de la ilegalidad, ¿no? Después, si querés, bueno, tenés una lista de estados que son considerados narcos, que son México, Colombia, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Perú y Bolivia, y hoy Argentina, ¿no? Con este caso de Expert quedamos confirmado, con el sello de Estado, gobierno narco. Además, bueno, si uno hace un repaso por todas las normativas o iniciativas que plantea el gobierno de Milei, ¿no?, sobre todo en lo que tiene que ver con la desregulación financiera, bueno, ves cómo ahí pero desde el blanqueo y el vuelo directo Rosario-Colombia, bueno, Ya está. Chau. Bueno, ¿cuál es el delito de lo narco, no? A ver, ¿cuál es? La producción y tráfico de drogas, el cultivo de coca, amapola, marihuana, fabricación de drogas sintéticas, importación, exportación y venta, un delito. Segundo, lavado de dinero, reinversión de ganancias ilícitas en bienes, empresas, propiedades e inversiones legales. Corrupción y cooptación política, sobornos a funcionarios, jueces, fuerzas de seguridad para proteger esas operaciones. Crimen organizado asociado, secuestros, extorsión, contrabando de armas, violencia territorial. A ver, pensemos que esta situación del escándalo narco tapó todo lo que pasó con las tres menores, las tres niñas, por decirlo de alguna manera, claro, que fueron descuartizadas por este grupito narco hace menos de 2 semanas, Hace ¿no? nada. Hace nada.
Evasión fiscal y finanzas legales, bueno, empresas pantallas, mercados informales y paraísos fiscales, ¿no? Pensemos en que todos estos multimillonarios argentinos, empezando por nuestro propio ministro de Economía, tienen plata en paraísos fiscales, ¿no? Entonces el delito es estructural y no se limita a vender drogas, sino a crear redes de poder económico y territorial que desafían este sistema legal que queda obsoleto. Entonces, en el marco del gobierno de Milei y con esta perspectiva podemos pensar que la desregulación estatal, la narcoilegalidad y el capitalismo financiero, ¿no?, se van, ¿no?, confabulando y van de la mano en la agenda de Milei que prioriza esta liberalización extrema, ¿no? Pero sin embargo, al mismo tiempo cuando se habla de lo narco, ¿no?, es la persecución de la cuestión del delito, y ya vimos que no ha funcionado de ningún lado las guerras contra las drogas, ¿no? Y hoy hay diferentes propuestas, por ejemplo, la de, hablando de Colombia, el presidente Petro, que viene proponiendo en diferentes foros internacionales la idea de regular la producción de cocaína, ¿no? Similar a lo que pasó con el whisky. Hace 2 años que vengo diciendo eso. ¿Qué es lo que dice Petro? ¿Qué es lo que dice Petro? Que hay que ir hacia el mismo modelo que pasaba en su momento con el whisky. Hay que hacer con lo mismo que se hace con el pucho. Bueno, ¿qué plantea Petro? Viene planteándolo en estos foros, de alguna manera tomando, si se quiere, ¿no?, como las perspectivas viejas que hablan de erradicar el narcotráfico, erradicar la producción de droga, algo la lucha contra el narcotráfico, que no va a suceder, ¿no? Y por el otro, que tiene que ver, no sé, con controlarlo, o sea, reconvertir a los productores de coca en otra cosa. Sí. ¿no? Como ciertas situaciones que plantean los organismos internacionales y que Petro está yendo en contra de esa mirada y ya abriendo y planteando definitivamente que se crea un mercado regulado. De alguna manera, sí. En Colombia, ¿no? Contextualicemos esto. Petro, en Colombia, claro. Exactamente, el presidente de Colombia. Pero sí, de alguna manera podemos pensar, ¿no?, como en esta idea, teniendo en cuenta este contexto del simbolismo astrológico que te permitiría avanzar, porque están dispuestas las condiciones, si querés, para que simbólicas para que avancen esto, crear un mercado soberano y regulado donde el Estado o una empresa pública mixta controle la cadena de valor desde el cultivo hasta la venta final, transformando la renta criminal en ingreso fiscal y políticas de salud, mientras protege derechos de indígenas, blinda el sistema contra la captura política mediante transparencia y trazabilidad total, ¿no? Entre las propuestas para salir de esta idea del delito, o esto que yo enumeraba que lo que se considera delito, es legalización y regularización de las drogas, programa sustitutivo y desarrollo alternativo, fortalecimiento institucional y judicial, educación y prevención social y control del lavado de dinero. Ese es como el modelo, si se quiere, más tradicional de lo que se propone. Ahora, pensando fuera de la caja y con la inteligencia artificial a mano y pensando un modelo que sea viable, disruptivo y que, pueda llevar de alguna manera la producción y la comercialización de cocaína a un mercado legal y regulado. Ajá. Bueno, deberíamos pensar, por ejemplo, un modelo estatal, ¿no?, donde exista una estructura institucional que tenga una agencia soberana única de control, Sí. unidades territoriales de gestión que trabajen con cooperativas de productores, que estén formalizadas, registradas, sujetas a cuotas estrictas, plantas de procesamiento estatales, ¿no? O sea, el Estado compra materia prima, la hoja de coca, Sí. legalmente certificada, y la transforma con estándares farmacéuticos en instalaciones cerradas bajo control forense. Canales de venta controlados, farmacias públicas, centros de salud autorizados, servicio médico y salas controladas de consumo supervisado y dispensarios municipales regulados, ¿no? Bien. Pensemos en el inicio del siglo XX, Freud, que el psicoanálisis se lo debemos al alto consumo de cocaína que tenía Freud, Sí. compraba en la farmacia. Claro. ¿No? En esa época estaba distribuido de forma legal. En YouTube encontrás comerciales de cocaína para niños. Bueno, Tremendo. un poco mucho. Claro, sí, porque es que se utilizaba, era medicina. Bueno, esto se podría implementar de alguna manera como un proyecto piloto de 3 a 5 años, eligiendo, por ejemplo, una provincia o una región. Claro, un distrito, claro. ¿No? Donde, hay una separación clara entre la coca tradicional y la producción para el procesamiento. Ajá. Reconociendo también los usos culturales, Sí. que existe también una política de reducción de daños, Sí. así como hay, no sé, campañas contra el alcohol, contra el tabaquismo, que existe una cooperación regional y negociación internacional,
que haya un control del sistema financiero, que haya una integración total, ¿no? Y que la producción de coca esté fuertemente controlada en lo que tiene que ver con el proceso de se sostenga la económico cantidad, claro, sí, sí. y financiero de esta producción. Sería, ¿no?, un mecanismo para desactivar la guerra de rentas y la captura política, que es lo que hoy vemos principalmente, y con el caso Esper, que implica, ¿no?, el narcotráfico. Sería transformar las rentas, convertir las ganancias en ingresos fiscales con trazabilidad pública, que yo digo pagamos la deuda del FMI, prohibir donaciones políticas, programas de sustitución productivas con contratos estatales, o sea, también hacer una reducción de toda la producción ilegal y sanciones penales forzadas, ¿no? O sea, Bien. es clave poder pensar este otro modelo que ya está haciendo, por ejemplo, Petro en ya está siendo su propuesto. país, que Sí, ya está está siendo siendo propuesto. propuesto para terminar con esta situación de narcocapitalismo. Claro, y elegí entre, Sí, señora. entre legalizarla o votar a Esper, Milei y el narcoestado financiado por Machado.